Vamos a resolver el problema del hospital mediante Excel, haciendo una plantilla para la simulación de este problema. Vamos con eso. Lo primero que debemos entender es que el problema nos presenta una tabla con cinco distribuciones de probabilidad, y la tabla lo que nos indica es la probabilidad de que un paciente vaya de un departamento origen, que están a la izquierda, en esta parte están en esta parte son los que el departamento origen. En la segunda columna es el departamento destino. Aquí están abreviados, entendiendo que es rayos X, operaciones, observación, salida. En es entrada. La Y y la E es yesos. Por lo tanto, estas son las probabilidades de que un cliente o de que un paciente vaya de un departamento a otro. De otra forma, ¿sí? Hay que entender que se tiene un departamento de emergencias, en el cual se tienen a su vez cuartos dentro del departamento de emergencias, que son, por ejemplo, trámites de llegada, cuarto de rayos X, cuarto de yesos, cuarto de operaciones, uno de observación, y hay una zona de trámites de salida. Se sobreentiende que los pacientes siempre llegan a los trámites de llegada por esta zona y siempre salen del lugar por la zona de trámites de salida. Por lo tanto, un paciente, cualquier paciente, o más bien todos los pacientes, tienen que llegar o tienen que pasar por los trámites de llegada y por los trámites de salida. Lo que cambia aquí es que no todos los pacientes pueden o tendrán que visitar todos los cuartos. Quiere decir, por ejemplo, que de la llegada, de los trámites de llegada, pueden pasar a rayos X, observación, operaciones y salida, pero no a yesos. De yesos se podrá pasar a salida, observación o rayos X. Y así cada uno de los departamentos tendrán su posible salto, más bien los pacientes tendrán su posible salto entre cuartos dentro del departamento de emergencias. Lo que se quiere simular es eso. Estas flechas podrán pertenecer a uno u otro paciente, pero la pregunta sería, por ejemplo, hay muchos cuestionamientos aquí. ¿Qué probabilidad hay de que un paciente visite 2 veces un departamento? No sé, por ejemplo, rayos X u observación. Y eso podría ser importante para un problema como este. Vamos a pasar a cómo lo metemos a Excel. ¿Sí? Bien, lo primero que hay que hacer, o en este caso, es entender que estas tablas que vimos en la diapositiva anterior, la vamos a meter en Excel. Por lo tanto, este es un dato del problema. Aquí viene, y si se dan cuenta, viene con todo el texto. Las probabilidades, ¿sí? Y en este caso vamos a tener que hacer un acumulado, una columna de acumulado. Fíjense cómo aquí se dibuja. Lo que estoy haciendo aquí de forma estática es que voy a hacer el acumulado. Fíjense cómo sumé. Puse el cursor en la celda E4 y sumé en la zona de probabilidades, sumé 2 columnas y la anclé, 2 celdas, y anclé la primera. ¿Sí? De ahí en adelante simplemente jalé el mouse y sumé todas. ¿Sí? Obviamente lo que estuve haciendo es que le estuve añadiendo un 0 después de cada tabla. Bien, aquí de este lado, en lugar de poner los nombres tal cual están aquí, puse las abreviaciones. En lugar de departamento de rayos X, RX. En lugar de cuarto de operaciones, COP. En lugar de observación, COP con B. Empleado de trámite de salida, SA. Y así sucesivamente. Esto es para el comando que vamos a usar con Excel. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo esto. Miren. Las 2 columnas que vamos a usar, solo para ese comando, son estas 2, acumulado y valor. Bien, continuamos. Ahora, lo primero que hay que hacer es escribir los encabezados. En la columna A, paciente,
columna B, departamento 1 origen, una columna para números aleatorios, y departamento 2, que sería el destino. El inicio, ¿sí? Estos van a ser los departamentos que existen: inicio, rayos X, operaciones, yesos y observación. Aquí coinciden con las 5 tablas que tenemos. Si se dan cuenta, falta salida, pero no es necesario porque salida no tiene tabla de distribución de probabilidad. La primera instancia pongo un 1 y aquí INI, siempre. Por lo tanto, ahí no hay ni siquiera fórmula, nada más es un texto. La primera columna que voy a trabajar es C, y voy a poner los números aleatorios, así que voy a poner el comando aleatorio y después voy a copiar hacia abajo, porque esa columna va a ser la responsable de generar los números aleatorios pseudo aleatorios, los que genera la computadora. Ahora, no me fui con la columna D, antes de eso me brinqué a la columna E. Fíjense, en la columna D estoy con el comando sí. El comando sí quiere decir que sí, ¿cómo se llama? El resultado es INI, ¿sí? Tengo que irme con el comando consulta B. Ahora, aclaro aquí. Puede ser consulta B o buscar B. Al final de cuentas es el comando que puede tener Excel. En los Exceles viejos se utilizaba el comando consulta B. En los actuales se utiliza el buscar B, ¿sí? Y el comando lo que dice es, va a comparar la columna C2, y lo que hace aquí es que compara con las celdas ¿cómo se llama? De la diapositiva anterior, donde está el acumulado, pero no toda, solamente la de la primera columna. Y este 2 va a ser constante, ¿sí? Si aquí no nos sale INI, si esto no es INI, recuerden, este B2 es este. Por lo tanto, aquí nomás nos va a poner una línea. Por lo tanto, aquí vamos a tener que tener cuidado al escribir este trabajo. Bien. Siguiente, voy a hacer lo mismo con rayos X. Si aquí existiera rayos X, es lo que va a hacer. Va a consultar la tabla correspondiente en el otro libro, ¿sí? Y va a ser la correspondiente, pues, a rayos X. Aquí es lo mismo. Si esto fuera OPE, que es lo de acá arriba, ¿sí? Va a consultar la tabla respectiva a operaciones. Si este fuera yeso, o yes, ¿sí? Consultaría la tabla correspondiente a yes. Chequen estos, por favor, de las diapositivas anteriores. Y si esto fuera observación, el cuarto de observación, más bien si esto fuera observación, entonces consultaría la tabla correspondiente a observación. Esta es la que engloba a todas estas. Y nos dice aquí, si este es INI, entonces va a agarrar el valor de la columna correspondiente a INI. Si es rayos X, agarra el valor de la correspondiente de la columna. Así que este va a ser el departamento 2. Por lo tanto, aquí se va a llevar, va a tomar la decisión, o es como si integrara todos estos en uno solo, y nos daría resultado. Ya tengo la operación, ¿sí? Y ahora vámonos al siguiente renglón. Nos vamos a ir a esta columna, la columna B, vamos a ver qué se hace. Ahora, lo único que vamos a hacer es que si este de acá arriba no es salida, por lo tanto, seguiremos estando con el cliente, con el paciente 1. Si fuera salida, entonces nos daría chance de que pasaríamos al siguiente paciente, por eso aquí le sumaría 1. Ahora, si este es diferente a salida, si el anterior es diferente a salida, entonces ya le tendría que poner INI, porque entonces estaríamos hablando de otro departamento. Si no, ¿sí?
¿sí? Si no, pone el resultado de aquí. Ya saben que es aleatorio y todo lo demás se copia. ¿Sí? Lo copio tantas veces como yo quiera hacia abajo y van viendo cómo se sale o cómo no sale en el departamento 2 el departamento o el cuarto destino al que sigue. Para hacer esto, simplemente lo tengo que copiar, copio el último renglón, recuerden, copio este renglón, lo selecciono, le pongo control C y luego en la parte de acá arriba, ¿sí? En esta parte, ahí es donde indico que como es esta la columna final de la que estamos hablando, ahí le pongo I y le pongo un número que indique cuántos renglones quiero que se copien. Por ejemplo, ahí lo estoy copiando hasta el renglón 30,000. ¿Sí? Y listo. Se hacen dos pasos. El primer paso lo selecciona y luego lo copia. En este caso estaremos en el modo automático, porque ahí lo calculó de un solo trancazo. ¿Sí? Lo que hice fue dividir la pantalla para demostrarles que en la parte de abajo llegamos hasta 30,000 y este es el encabezado. Ahora, lo que dice aquí es que si tú dejas el comando aleatorio, cada vez que hagas un movimiento se va a recalcular, sobre todo si estás en modo manual, automático, perdón. Por lo tanto, una de las técnicas es que una vez que ya generaste tus 30,000, 100,000 o lo que tú quieras de números aleatorios, es copiarlos y pegarlos, pero en lugar de pegarlos tal cual, se pega como valor. Y nada más se pegan los valores. Eso hace que tu computadora genere menos esfuerzo y trabaje de una forma más eficiente. Ya tenemos esto, ¿sí? Esto nada más quiero indicarles que se generan números aleatorios con 15 o 14 dígitos. Las estadísticas. Aquí lo único que vamos a hacer es utilizar un comando que se llama contar si. El contar si es que compara este valor con todos los del departamento 2, con el departamento destino, y nos indica cuántas veces, ¿sí? Operaciones, y nos indica, hace lo mismo, contabiliza cuántas veces apareció operaciones, ¿sí? Y lo mismo con yesos, observación y salida. Obvio, la salida nos va a indicar que todos los pacientes pasaron por salida. Y nos puede indicar cuántos pacientes pasaron por diferentes departamentos. ¿Sí? Estas son las frecuencias relativas y finalmente un gráfico de estos valores que se puede ver, ¿sí? Y se puede ajustar con esos comandos que ustedes ya deben saber. Ya no me esfuerzo tanto en explicar esto, ¿sí? Y nos queda un gráfico en valores brutos, ¿sí? De rayos X, operaciones, y como se dan cuenta yo puedo identificar que el cuarto de observación es el más usado, luego rayos X, operaciones y finalmente yesos. ¿Sí? Ahí están con sus valores y también puedo graficar los porcientos. Y aquí me va a indicar que el 36% son observación o la gente, las personas visitaron en 36% o el 36% a los cuartos que se visitaron fueron a observación, 34% a rayos X, 17% a operaciones y así sucesivamente. Te toca sacar más estadísticas a ti. Esta es solamente una muestra. Hasta luego.